Bueno, buenas tardes a todos. Hay gente que conozco, otra gente que no conozco, bienvenidos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Antes de nada, presentarme. Pues lo he dicho, algunos me conocéis. Normalmente pues ando en esto de Groovy desde hace un tiempo y pertenezco al grupo de usuarios de aquí de Madrid y también el de Dublín, que lo fundé yo, y actualmente trabajo en Caleidos. ¿Vale? Me podrás encontrar en mi hashtag de Twitter y en el blog, que normalmente soy un poco gaete, pero de vez en cuando sí que escribo algo, sobre todo de Groovy. Entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? Hoy voy a hablar de herramientas que nos ayudan sobre todo a hacer testing y a hacer TDD. Ahora pasaremos un poco por encima porque esto es más que veamos código y qué herramientas utilizamos, pero sobre todo a testear la aplicación, cómo hacerlo, cuál es el flujo que hago yo, que no tiene por qué ser el mejor ni el peor, es el que utilizo yo, y practicar TDD, sobre todo el tema del refactoring, que una vez has pasado por el código y lo has testeado, qué herramientas nos pueden ayudar a detectar otra serie de cosas que no hayamos visto. Y he cogido esta frase por ahí que me ha molado bastante, me seguro que me hago una camiseta con ello, que es: todo código es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y esto a veces nos olvidamos, pero creemos que las cosas funcionan y luego resulta que no funcionan. Entonces, sobre todo, antes de hablar de TDD, que todos podemos ir a la Wikipedia y buscarlo, quería hablar de lo que no es, ¿vale? Y sobre todo no es fácil. Al principio no es fácil porque no tenemos ni idea de cómo hacerlo, y después tampoco es fácil porque es complicado el hecho de que todos los días te fuerces a hacer un test primero, luego hacer la implementación y luego volver sobre todo lo demás para volver a refactorizar el código. Normalmente siempre hacemos excusas del tipo, pues las que pongo ahí: no hay tiempo, ya lo haré más tarde, el cliente que lo quiere para ayer, etcétera, etcétera. Y todos hemos caído o caemos todavía de vez en cuando en eso, ¿vale? Pero hay que quitar esas excusas, ¿vale? Hay que intentar ser un poco nazi en ese sentido de decir: no, a ver, el cliente quiere que lo hagamos bien, lo quiere para ayer, pero si se lo hago para ayer se lo voy a entregar mal, con lo cual voy a tener la misma movida. Entonces es intentar hacerlo bien. Entonces, ¿cómo se hace bien? Utilizando TDD, ¿vale? Este esquema ya lo habréis visto probablemente muchas veces, pero en el tema, en cualquier desarrollo, lo que vamos a hacer es primero escribir un test que falla, después haremos la implementación que hace que ese test pase, y después volveremos sobre el código. Utilizaremos herramientas, como vamos a ver ahora, para ver si tiene sentido volver sobre el código. Es raro que el 90% o el 100% esté bien, siempre habrá cosas que podamos mejorar. Entonces ya os digo, escribiremos un test, veremos ahora qué herramientas normalmente utilizo yo para hacer test. Luego veremos la implementación, que todos los ejemplos que vais a ver son muy básicos. Es una aplicación súper chorra, que lo único que quiero que veáis es que todo este flujo, simplemente el hecho de que se ha hecho un test, luego se hace la implementación y luego se utilizan una serie de herramientas para ver la posibilidad de refactorizar o si nos hemos dejado algo sin testear. ¿Qué utilizo yo para testear? En Grails tenéis varios frameworks que podéis utilizar. El que viene por defecto es JUnit. Luego tenéis Spock y luego Cucumber. Sobre todo si venís del mundo Ruby, pues Cucumber es algo que está más, que os sonará más. Yo normalmente utilizo Spock, ¿vale? ¿Por qué utilizo Spock? Porque me parece bastante expresivo a la hora de crear los tests. Incluso puedes crear un test sin contenido de implementación, pero poniendo exactamente lo que queremos que haga ese test. De tal manera que incluso en un equipo de pair programming alguien podría hacer la definición de lo que debe ser el test y otro podría implementarlo. Pero vamos, JUnit, sobre todo la gente que viene de Java, etcétera, puede estar más acostumbrado a utilizar JUnit. Aquí os he puesto, sin perder de vista la productividad, porque cuando estamos testeando se pierde mucho tiempo. Es decir, que si cada vez que hacemos un test ejecutamos toda la batería de pruebas, pues se gasta mucho tiempo. Hay una serie en el caso, un plugin, Guard, y en otro caso el parámetro rerun, que lo que nos hace es reducir esos tiempos. En el caso del plugin de Guard, lo que hace es que para los test de integración tú ejecutas el plugin de Guard y ejecuta los test de integración. Entonces, si hay alguno que falla, se queda esperando a que tú hagas una modificación sobre el test, y cuando él ha detectado que has hecho la modificación,
corre única y exclusivamente esos tests que han fallado. De tal manera que puedes hacer un ciclo rápido de arreglo, falla, sin tener que correr toda la batería de pruebas. Y el parámetro run es lo mismo, es una forma sobre todo para los test unitarios de decir me han fallado estos test unitarios y he hecho una modificación en el test, pero no quiero correrlos todos. Córreme aquellos que han fallado. Luego en la fase de refactoring, a la hora de ya hemos hecho el test, hemos hecho la implementación y queremos ver realmente si hay algo que nos hemos dejado sin testear o hay algo que podríamos haber hecho mejor o hay alguna práctica incorrecta o mala que estemos utilizando. Pues hay una serie de... me he basado en plugins que tenemos en Grails, tenemos cobertura, tenemos CodeNarc y tenemos Gmetrix. Cobertura, como su propio nombre indica, se refiere más al tema de cuánto hemos cubierto nuestros tests, es decir, que si nosotros tenemos dos acciones en un controlador de Grails y hemos testeado solo uno, cobertura nos pintará aquella parte del código que no está cubierta por el test. Además nos dirá exactamente por qué a lo mejor no ha pasado por ahí. No tiene por qué ser que no hayamos hecho un test para esa acción, sino que una acción que hayamos testeado tenga varios flujos de ejecución, varios ifs, y nosotros el test que hemos hecho solamente cubra una parte de un if y la otra esté sin testear. Nos habíamos olvidado de crear una parte de ese test para cubrir ese if. CodeNarc es más una especie de buenas prácticas, detectará todo aquello que sean malas prácticas, como por ejemplo un import que no se usa o un import que está doblemente puesto en el código. La mayoría de las... hay muchas de ellas que probablemente vuestro propio editor tipo Eclipse, IntelliJ ya os lo esté diciendo, como lo de los imports, por ejemplo, o cosas así, pero hay otras que en un proyecto grande y alguien que está haciendo cosas rápidamente, a posteriori sea más fácil verlo. Por último, Gmetrix hace un análisis de complejidad ciclomática. Eso, bueno, para refactorizar está bien en cuanto a que puedes detectar clases que se te van de líneas de código o métodos que se te van de líneas de código, entonces dices, pues este método tiene un montón de líneas, o he detectado que eso se pueden partir en bloques lógicos que puedo sacar a otros métodos. Pues te puede un poco detectar ese tipo de cosas. Bien, entonces vamos a ver ejemplos que estaba viendo. Repito, esto es una aplicación muy chorra de un controlador muy chorra, pero lo que quiero que veamos es paso a paso un poco el ciclo de TDD y viendo un poco las herramientas que tenemos. Entonces, os voy a enseñar primero las herramientas o los informes que vamos a estar viendo. Tenemos el propio de Grails cuando ejecutan los tests, que tiene este aspecto. Siempre podemos entrar dentro de un test y ver cómo se ha ejecutado, si hemos dejado algún comentario en la ejecución. En este caso hay dos tests y los dos han pasado. Si hubiera alguno que no hubiera pasado, se pondría en rojo o en naranja, dependiendo si es un error de aplicación o es algún tipo de error de otra índole. Luego tenemos los informes de CodeNarc, que vienen un poco explicando esto. Sería el sitio donde se está produciendo el error, el número de ficheros en los que se está produciendo el error, y después las prioridades. Tiene una serie de prioridades, errores que son más importantes, errores que son menos importantes, y luego ya depende de cada uno el hecho de ir arreglando los más graves primero y luego ir dejando algunos que no interesen en ese momento o que no se crean importantes. Todos estos errores tienen sus descripciones aquí, de tal manera que si nosotros vemos que tenemos este tipo de error y además nos pone la zona de código donde lo ha detectado, podríamos venirnos a esta parte de aquí y decir qué narices significa un empty catch block, ¿vale? Pues os viene aquí la explicación un poco dada. Bien, luego está el de cobertura, que lo que nos dice es qué porcentaje está cubierto de nuestro código por test. Entonces, en este caso vemos que hay algún paquete que digamos que solamente está cubierto al 57%. Pues entraríamos a ese paquete, ahora iremos viéndolo, y veríamos la parte de código que está cubierta y la parte de código que no está cubierta por nuestros tests. De tal manera que podríamos pues hacer el nuevo test para cubrir esa parte.
Y por último, lo que os comentaba, el informe de Gmetrix, que es más feo, pero sobre todo para ver la complejidad o ver el número de líneas de código, para sobre todo ver si alguna clase se nos va, que digamos, oh, esta clase tiene, bueno, eso ya ha pasado a otra historia, pero cuando había clases que tenían 2.000, 3.000 líneas de código en Java, pues eso tenía que haberse detectado mucho antes. Entonces esto te puede servir un poco para ver si alguna clase se te va un poco de lo que es la media del resto de la aplicación. Entonces, siguiendo... No. Perdón. Entonces, siguiendo un poco el flujo, lo que vamos a hacer es ir viendo... He creado una serie de tags en esta aplicación y un poco he seguido los pasos de TDD en cada una de las partes. En el paso 1, digamos que he dado de alta los plugins y luego ya he ido siguiendo el TDD. Añadir primero el test, luego la implementación y luego la refactorización. Y lo mismo en una segunda parte. Luego en el último he añadido un poco de basura para ver un poco más verbosos los informes y que viéramos algo más, porque la verdad es que esta aplicación es simplemente un campo de texto que mete una cosa y hace algo, o sea que es muy básico. Vale, entonces empezamos. Yo creo que estamos en el tag. Entonces, en esta primera parte no tengo nada excepto los plugins con los que voy a trabajar. Vale, aquí los tenemos. Esto está subido en GitHub, o sea que no sé si lo he puseado, creo que no, pero lo pusearé ahora después. O sea que todo este proyecto estará en GitHub. Entonces, los plugins que voy a utilizar para ver todos estos informes son el de Codenar, Gmetrix, el de cobertura que se llama Code Coverage, el de Guard para el tema de los tests de integración, que precisamente en esta aplicación no tengo ninguno, con lo cual no vamos a poder verlo. Igual hacemos alguna prueba. Y Spock para utilizar los tests de Spock, ¿vale? Y creo que en alguna fase posterior lo que hago es hacer un test funcional, con lo cual añado el plugin test funcional. Entonces, simplemente este es el punto inicial del proyecto. Entonces... Perdona, para sí. de verdad deberías casi más como vas necesitando, ¿no? O... ¿El qué? Digo, para hacerte de verdad, que deberías esperar a ir necesitando los plugins para ir metiéndolos. Para empezar a hacer test necesitaría, bueno, algunos no los Seguro. necesitaría, pero por ejemplo el de Spock, para empezar a hacer ya el test, sí. Igual, pones Spock, uy, no conozco Spock, incluye el plugin Spock. No tengo razón, me lo compro. Pero no te entendí, entonces Es un poco Te digo, verpil, ¿no? que al final hay que ser pragmáticos. Lo veo un poco verpil, ¿no? Aunque sea... O sea, te entiendo, tú dices que todavía no lo necesita, no lo pongo. Pones el test, lo compila y pones Spock. Claro. ¿A eso te Ya refieres? sabes que no compila. Sí, podría ser una Demasiado. hardcore total. Ya es extremo, ¿no? Pues yo creo que la está mirando y no pasa nada, ¿eh? O sea, tampoco hace falta. Pero bueno, Pues siendo no tiene que ya ver con el New Wave, ¿no? troleo total, Tengo el ordenador, me voy a la tienda corriendo. No, Lo trae mañana, me voy a iba a casa. decir troleo total es primero hago el test y luego instalo la JDK y luego instalo... Bueno, no, o sea, yo creo que hay, sobre todo además porque lo he hecho para que un poco veáis la configuración inicial y sobre todo la gente que no lo sepa pueda coger a lo mejor un proyecto y empezar a hacer los tests, pues lo he hecho así. Normalmente lo hago así, pero porque creo que hasta ese punto no llego. Tendré que leerme algún otro libro de TDD para llegar a ese nivel. Pero bueno, entonces, lo que vamos a hacer es ir a la primera parte, al primer paso. Step 2. Vale. Entonces... Lo que tenemos aquí es un test unitario de un controlador. ¿Vale? Entonces es un test muy chorra de Spock, ¿vale? De hecho el controlador lo único que hace es que con una cadena de texto que tú le pases, al final lo que va a hacer es convertirla a lowercase, con lo cual lo que es el concepto de la aplicación es simplemente para que veamos el tema del TDD. Como veis, utilizo especificación que es de Spock y lo único que hago es
decirle al controlador que le voy a pasar un parámetro que se va a llamar así y que va a tener este valor. Ejecuto la acción, sé que la vista tiene que ser una determinada en la que corresponde al nombre del controlador y al nombre de la acción, y que vaya a enviar la vista tendré que ver lo que devuelve el controlador, que es la cadena de texto pero en lowercase, ¿vale? Entonces, este es el test. Si ejecutáramos test como solamente yo, pues correría el test unitario y me fallaría porque no encontraría el controlador. Bien, esto es de lo que os he dicho, que ya lo tenía instalado. Vale. No encuentra el controlador. Vale, no encuentra la clase del controlador, que es la que estamos testeando, ¿vale? Entonces, a continuación lo que hacemos es crear la implementación. Hasta este punto no tenemos informes, porque los informes funcionan sobre los tests, excepto el de Gmetrix, que podríamos ejecutarlo para el tema de la complejidad ciclomática de nuestras clases. Entonces, ahora lo que voy a hacer es cargar asegurarme, 3 y checkout 3. Entonces, vamos a añadir la implementación. Vale. Entonces, como veis, lo voy a poner aquí los dos. Tenemos que la implementación lo único que hace es renderizar la vista que espera y con el parámetro que espera lo envía otra vez a la vista. Bien, simplemente lo creaba a posteriori, entonces se supone que ejecutando los tests como solo hay uno, le voy a poner el run. Vale. Entonces ya hay una implementación, con lo cual puedo, por ejemplo, ver los resultados del... Vale. He ejecutado este test, que ha tardado un tiempo determinado y ha pasado todo correctamente. Una de las cosas que me gusta de utilizar Spock en vez de JUnit es que lo que es el nombre del método forma más parte de la tarea que tenemos que hacer que el hecho de poner un nombre en Java más o menos largo y que no tenga ningún sentido semántico o ningún sentido como una frase normal de un lenguaje natural. Entonces vamos a pasar al siguiente paso y luego ya vamos viendo el tema de... Perdona, ¿la vista la tienes ya creada? No, la vista no la tengo creada. Creo un test funcional antes de hacer la vista. Entonces, si seguimos... Ahora lo que vamos a hacer es refactorizar, que veo aquí que no tenemos nada que refactorizar en el controlador, pero por algo habré hecho esto. Vale. Me da la impresión de que lo que hice aquí fue... Ah, sí, claro. Voy a ejecutar la cobertura del proyecto para ver cuánto lo tengo cubierto y os enseño un poco cómo saldría el informe. Vale. Entonces, si nos vamos a la cobertura... esto, a ver, ¿qué
que no quiero hacer trampa y me digáis, que ahí sale rojo, ¿por qué? Esto, todo lo que detecte que es groovy lo va a meter en la cobertura. Entonces hay una serie de ficheros en la aplicación que no son código propio de la aplicación, que son configuraciones, etc. Hay una forma de decirle que no lo meta dentro de lo que es el análisis. Entonces lo único que aquí no lo he metido. Entonces por eso nos da esa sensación de que la mayor parte de la aplicación está mal. Pero el único código de la aplicación que tenemos es el que hemos hecho en el controlador, en este controlador. Entonces, a ver si le da la gana. Y no me lo muestra. Sí, porque en este tag tengo un error. Y ahora, cuando sigamos, os digo cuál era. Bueno, os lo digo ya. Si veis, está diciendo que no puede ver dónde está el código fuente, ¿vale? Es porque en este tag se renombró el directorio y había un tipo, ¿vale? Entonces, en vez de estar en Madrid UG, está en Madrid UG, ¿vale? Entonces, ahora cuando pasemos veréis un poco el código, cómo está abierto, etc. Entonces, vamos al siguiente. Y checkout. Bien, entonces ahora lo que hacemos es añadir un test funcional para poder añadir la vista que muestre lo que nos va a enviar el controlador. Entonces, ¿veis? Esto es lo que os decía, que aquí hay un tipo y aquí tiene que haber creado los test funcionales. Vale, entonces aquí si refrescamos, aparece ya el test el plugin de Get, ¿vale? Que es el que se utilizó para hacer test funcionales. Luego, lo que utilizo para esta aplicación, como no es muy compleja, utilizo la parte de HTML Unit. Si no conocéis Get utiliza, o sea, es una parte, es como un wrapper o bien no, es de Selenium. Entonces, dependiendo del driver que utilicéis, HTML Unit es el más básico. Por ejemplo, cosas complicadas de JavaScript para hacer test funcionales no servirían, porque al final habría alguna cosa que el motor que utiliza el HTML Unit no valdría para testearlo. Entonces, normalmente deberíais utilizar uno que fuera el driver de Selenium para Chrome, para Firefox, etc. Entonces, he metido el plugin y he metido el funcional. Get lo que hace es abstraer todas las páginas para que sea mucho más fácil hacer el test. Aquí, por ejemplo, decimos que vamos a ir a la página de inserción y vamos a introducir un texto en este campo input text que sea Hello Madrid UG, y lo que haremos será hacer un clic sobre el botón de Submit y eso nos llevará a la página de transformación donde veremos el texto transformado en lowercase que metimos al principio. ¿Vale? Esto parece súper bonito y lo es, pero estas páginas, ¿qué es lo que tienen? Pues las páginas abstraen un poco la navegación y lo que tienen es mapeadas todos los elementos que va a haber en esa página y con los que vamos a interactuar. Entonces, en esta página, esta clase representa la página que se va a mostrar, que se va a renderizar cuando el controlador renderice esa URL, String Transformer Create, y esto lo que hace es hacer una especie de checks cuando se llegue a esa URL. Se sabe que cuando se llegue a esa URL habrá que, en el title de esa página se verá eso. Si no estuviera ese contenido, el test se fallaría de entrada, independientemente de lo que nosotros hagamos en el test. Como unas precondiciones, ¿no? Exacto, es como unas precondiciones antes de ejecutar el test. De tal manera que si no se cumplen esas precondiciones, de hecho, veis aquí que está el igual, el test fallaría. Y luego lo que tenemos es, con esta nomenclatura que es muy parecida a jQuery, mapeamos los elementos que queremos utilizar en el test. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que el input text representa a un input que tiene un nombre en la GSP que se llama así, y con esto nosotros podremos asignarle un valor o recibir un valor de ese elemento.
Y de lo mismo el submit button, pues es un input que será de tipo submit y que tiene ese nombre, que le hemos puesto ese nombre para poder hacer el clic, ¿vale? Y esto por debajo get, el clic lo transforma en un clic de verdad y hace toda la interacción. Entonces, tenemos el test funcional y vamos a hacer la implementación. Step 6, checkout. Espera, probarlo no primero, antes de... Sí, tengo un espero. Voy a borrar esto. Vale. Entonces ahora lo que nos va a tirar es desde el principio, los test unitarios primero y luego los test de integración si hubiera y por último los test funcionales. Hay que tener en cuenta una cosa, y yo no sé si eso lo habrán arreglado ya, pero cuando hay test de integración y hay test funcionales suelen fallar porque el mismo data source configurado para los test de integración es el mismo que se utiliza. No, este es el typo. Grace. Esto es por el typo. Se utiliza el mismo data source en los test de integración y los test funcionales, de tal manera que si y el problema es que como que se corta la conexión. No sé, ¿alguno más os ha pasado o no? ¿No? ¿Tenéis test de integración y test funcionales? Vale, entonces falla porque ha intentado esto y intentando ir a esa URL no hay un título, ¿vale? Entonces, checkout step 6. Tendríamos las vistas. Muestro las vistas. Entonces, primero tiene que ir a esta página donde en el título pone inserta tu frase, un formulario normal con lo que os decía, un texto, un campo de texto que tiene un nombre determinado y un botón que tiene un nombre determinado. Y en la página de resultado que tiene un párrafo con un nombre de clase determinado para que podamos referenciarlo desde el test y poder hacerlo, y un title como precondición para nuestra página de get, pues eso, que hará la precondición y que fallará en el caso de que no exista. Entonces tenemos las vistas. Aquí no sé si ha arreglado ya. Sí, aquí ya tengo arreglado el typo. Vale. Y de hecho aquí ya os lo introduzco y luego lo vemos. En este paso he hecho TDD a medias. He hecho primero el test funcional y ahora he creado las vistas, pero por el camino he creado esta acción que no tiene test. Entonces ahora veremos cuando corramos los tests la cobertura y veremos, sí, sobre todo la cobertura, porque ahora ya que he hecho el funcional van a pasar todos los tests unitarios y funcionales, y lo único que la cobertura de la aplicación veremos que se reduce. Entonces vamos a vamos a correrlo entero ya que son unitarios y funcionales. Vale, entonces ahora pasan todos. Lo único que se me ha olvidado ponerle esto, para que os pase la cobertura tenéis que ponerle el parámetro coverage, ¿vale? De hecho ya por el mismo precio voy a pasar codenarc, que se ejecuta con ese comando, coverage codenarc, y el coverage que se pasa así, con el parámetro coverage. Entonces, normalmente esto es al final del ciclo de los tests. Primero ejecuta los tests y una vez ha ejecutado los tests ya ejecuta los informes. Primero el de cobertura y luego el de codenarc. En esta aplicación pues no hay muchos errores, ¿vale? Hay algunas serie de reglas que aplica el codenarc
que sobre todo si estáis en una fase bastante última de Grace, os chirrearán un poco. Como por ejemplo que por defecto dice que deberíamos utilizar clauses en vez de métodos públicos. Eso en versiones antiguas era lo que se hacía por defecto, pero en versiones ya nuevas, a partir de la 2 yo creo, incluso de la 1.3.7 probablemente, 2.0, pues ya se utilizan las acciones, se consideran las acciones los métodos públicos de un control. Entonces, veis que una vez han pasado los tests, empieza con lo de cobertura y al final el informe de coordenada. Entonces, ¿esto cómo se ve? Vamos primero con el de la cobertura. Bien, ¿esto por qué es? Es muy interesante. Esto además lo hablaba con Iván esta mañana. Hay una historia y es que cobertura debemos enfocarla en el ciclo de test que estemos haciendo. Es decir, que si estamos haciendo un test unitario para un controlador, debemos correr cobertura cuando hagamos el test unitario. Si los corremos transversales, es decir, que corremos cobertura después de haber ejecutado los de unitarios, los de integración y los funcionales, también hay veces que detecta que algún test de alguna manera o alguna otra parte del código que se ejecuta en la parte de test ha pasado por aquí. ¿Vale? No hay ningún test unitario de esto, pero sí que hay un test funcional que de alguna manera ha detectado cobertura que ha pasado por esa parte, que se ha ejecutado este create durante la fase de test. ¿Vale? Entonces, si yo hago esto, Hago clear primero. ¿vale? Y eso, por ejemplo, aquí en Decathlon está pasando con la integración continua en algunas partes, ¿no? Ya, sí. Pero sí que esta tarde nos está mirando alguna cosilla con el Jenkins y a veces nos trae alguien que